La incursión a la fisura subterránea B se desarrollaba bajo la atenta y fría mirada de cámaras y espectadores, un teatro de guerra donde los destinos se medían en puntos y hazañas sangrientas. El auditorio, sumido en un silencio cargado de electricidad, solo roto por vítores infantiles y competitivos que hacían temblar los cimientos, observaba cómo Yorum y su equipo, los Losties, se abrían paso a través de la oscuridad. La atmósfera era pesada, un cóctel de nerviosismo y emoción que se filtraba desde la pantalla hasta las butacas, sincronizando los latidos de todos los presentes. Yeol, la más pequeña, se estremecía con cada estruendo, buscando refugio en Yujitae, quien, con manos firmes, le tapaba los oídos como si pudiera así aislarla del mundo brutal que se desarrollaba ante ellos. En la pantalla, Yorum avanzaba con la determinación de una predestinada, sus labios mordidos hasta sangrar, derrotando enemigos con una eficiencia fría y calculada. Pero la bestia no era solo los monstruos de las sombras, la humanidad mostraba su rostro más mezquino cuando equipos rivales, japoneses y del hogar Young, les robaban sus caminos reservados con sonrisas burlonas y palabras racistas. Están tratando de mantenerla bajo control, susurró alguien en el auditorio, una verdad amarga que Yorum recibió con el ceño fruncido y un mandato secuello: cállate. Si tienes tiempo para mover la lengua, mueve los pies en su lugar. El ambiente se enrarecía. Cada paso hacia la sala del jefe era una batalla contra trampas traicioneras y enemigos que caían bajo el fuego de Yorum, quien, como un torbellino carmesí, se lanzaba al frente para ganar segundos preciosos. Su cuerpo, cubierto por la ropa de combate negra, comenzaba a mostrar manchas de sangre apenas visibles, heridas que brillaban como estigmas en la penumbra. La tensión era un nudo en el estómago de todos, un presagio de que el trono no se ganaría con facilidad, sino con sufrimiento. El aire en la habitación del jefe era denso, cargado con el olor a tierra húmeda y la promesa de muerte. Yorum, con un movimiento tan brutal como calculado, selló la única entrada con una explosión de llamas carmesíes, atrapando a su equipo dentro con la bestia y aislando a los demás equipos en el exterior. Las quejas y gritos de indignación resonaron en el auditorio, un coro de voces ahogadas por la incredulidad. En la pantalla la reina araña se alzaba como una pesadilla hecha carne, 5.5 metros de altura, 10 de longitud, con el torso de una mujer humana brotando grotescamente de su cuerpo arácnido, 8 ojos carmesíes fijos en su presa. Yorum se enfrentó a ella, pequeña pero imparable, su cabello rojo ondeando como una llama viviente ante la ráfaga de viento provocada por la caída del monstruo. Petrovic, el analista, gritaba sus comentarios en la transmisión, su voz un hilo de excitación y horror. «Llamas», exclamó, al ver por primera vez la bendición de fuego de Yorum, un secreto guardado hasta ahora. Las llamas surgieron de sus hombros, costillas, espalda, envolviendo su espada en un manto de destrucción. Cortó tentáculos venenosos, esquivó vómitos tóxicos, mientras sus compañeros, Sofia, Kim Hee-in, Souhiro, luchaban contra un enjambre de arañas bebé que nacían de los huevos que la reina escupía sin cesar. La batalla era un caos de violencia y sacrificio. Sofia usaba su bendición, refracción, para bloquear ataques, a costa de su propia carne. Kim Hee-in, con balas perforantes, destrozaba los ojos del jefe, arriesgando su vida en cada disparo. Souhiro, inundado de veneno, seguía disparando flechas con una ferocidad desesperada. El corazón de Yorum latía con un ritmo ancestral, un tambor de guerra que solo los dragones comprenden. En un instante de claridad, recordó las manos de Yujita guiándola, enseñándole a caminar. Y con ese recuerdo dio un solo paso, el arte marcial Karguyakva stand-up, y se proyectó a través de la habitación como un misil envuelto en llamas, atravesando telarañas metálicas y cortando la cabeza de la reina en un estallido final de fuego y furia. El silencio que siguió a la explosión era más ensordecedor que cualquier grito. Yorum se distanció, su cuerpo relajándose por primera vez, mientras el eco de sus pasos torpes, sosteniendo la mano de Yujitae, resonaba en su mente. «Ahora aprenderás a cómo caminar», le había dicho él, y ahora, bañada en sangre y sudor, comprendía el poder abrumador de ese simple acto. La fuerza desbordaba su cuerpo, un torrente que amenazaba con consumirla, y en medio del caos, su pensamiento fue para él, el hombre que era secuestrador, tutor, humano y dragón, todo a la vez. Sofia irrumpió en su ensueño, furiosa, clavándole una botella de poción en la boca. «¿Estás loca de verdad?», gritó, su hombro sangrando profusamente. «¿Por qué diablos empezaste esto por todos nosotros? Casi morimos». Yorum la miró con indiferencia, masticando un trozo de chocolate que había encontrado en su bolsillo. «Ganamos de todos modos», murmuró, el sabor dulce repitiéndole en la boca. A lo lejos, el cuerpo humano de la reina araña comenzaba a moverse, separándose del caparazón quemado, iniciando una segunda fase de horror. Pero para Yorum, eso era solo otro obstáculo.
Mientras Petrovic y las masas vitoreaban su hazaña, ella buscaba con la mirada, no la gloria, sino la validación de una sola persona. Al regresar, enfrentó a los reporteros, zombis ávidos de carnaza, cuyas preguntas se clavaban como cuchillos. ¿Te faltó etiqueta? ¿Usaste de rehenes las puntuaciones de tus compañeros? Yeorum, con los ojos inyectados en sangre, les respondió con blasfemias y desdén. Soy China, declaró, cuando un reportero coreano intentó apropiarse de su victoria. Esa noche, Petrovic, el soldado retirado, publicó un elogio enmarcado en admiración, cambiando la marea de la opinión pública. Pero Yeorum, obligada a recibir una conferencia sobre modales, solo anhelaba una cosa: escuchar de Yu Hitae que su vida, por hoy, tenía valor. La validación llegó con la crudeza de la luz del día. Yeorum sostenía el informe de clasificación en sus manos, un papel que pesaba más que cualquier espada. En la intimidad nebulosa de la habitación de Yu Hitae, el aire era quieto, casi sagrado. Ella se acercó con pasos vacilantes, jugueteando con los dedos de sus pies, incapaz de sostener la mirada nebulosa del hombre. No es mucho, pero yo solo, estoy primera, dijo, sus palabras cayendo como piedras en un estanque inmóvil. Le entregó el informe, y él lo abrió con la calma de quien desvela un secreto antiguo. Yeorum no buscaba una respuesta superficial, era una súplica por su vida, una verificación de que su existencia, manchada por la debilidad y la culpa de su raza, merecía continuar. ¿Lo hice bien?, preguntó, la garganta apretada por un miedo ancestral. Yu Hitae no vaciló. Cierto. Hiciste un muy buen trabajo, respondió por reflejo, sin adornos, sin mentiras. Esas palabras, simples y honestas, resonaron en el núcleo mismo de su ser. Un temblor la sacudió desde los dedos de los pies hasta las yemas de los dedos, una liberación de emociones largamente reprimidas. Agachó la cabeza, exhalando un aliento cálido, antes de cerrar la distancia y envolver sus brazos alrededor de su cuello. Él intentó apartarse, pero ella se aferró con la obstinación de quien ha encontrado un ancla en medio de la tormenta. Su gran mano se posó en su espalda, una palmada suave que sellaba un pacto no dicho. Susurró al oído, con una voz tan frágil como el cristal, gracias. En ese momento, su vida, siempre al borde del olvido, fue verificada. No por la multitud, ni por las puntuaciones, sino por el único ser cuyo reconocimiento importaba. El mundo exterior, sin embargo, seguía girando con su ruido y distorsiones. Las declaraciones de Yeorum, crudas y llenas de blasfemias, se habían filtrado, causando un caos en su fancafe, locos por Yeorum. Idiotas lol. Soy japonés desde hoy, había soltado en respuesta a una pregunta, una bomba que Petrovic se encargó de disecar con una precisión casi poética. En sus publicaciones, el soldado retirado transformaba sus insultos en actos de sabiduría, pintando a Yeorum como una joven consciente de las fronteras virtuales y poseedora de un corazón cálido. ¿Por qué se molesta en referirse a sí misma como un mendigo?, escribió, interpretando su rechazo a las donaciones como un deseo de que el dinero fuera a quienes realmente lo necesitaban. Las masas, conmovidas, donaron los fondos a víctimas de guerra, y Yeorum, contra su voluntad, fue elevada a la categoría de filántropa incomprendida. Kaeul se reía a carcajadas en el departamento 301, disfrutando de la incomodidad de Yeorum. Si siempre fuiste una buena persona, preguntó entre risas, solo para ser sometida a una llave de brazo como castigo. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Bom iniciaba una lección diferente. Con paciencia infinita, enseñaba modales a Yeol, la niña de cabello azul que comenzaba a encontrar su voz. Cortés, repetía Bom, y Yeol, con esfuerzo, respondía, sé cortés. Frente a Yu Hitae, Yeol practicó saludos y despedidas, inclinando su espalda en ángulos perfectos. Cuando Yu Hitae le prestó su reloj de bolsillo, ella lo guardó en su propio bolsillo con una sonrisa brillante, creyendo que era suyo. Bom intervino suavemente, no puedes robar las cosas de otra persona. Yeol, con pesar, lo devolvió. Al despedirse, cuando Yu Hitae se iba, ella murmuró, no puedes ir, una pregunta que revelaba su apego emergente. A partir de ese día Yeol comenzó a ser más educada saludando y despidiéndose de todos, incluso del protector cuyo corazón de acero se conmovía ante cada adiós que ella le dedicaba a pesar de que él anhelaba escuchar hasta pronto. La primavera se arrastraba sobre Eitlin como un suspiro tibio, derritiendo las últimas capas de hielo del invierno anormalmente largo, y con ella llegaba un impulso casi biológico de renovación. En el departamento 301, este impulso se manifestaba en un deseo colectivo de ropa nueva. Kaeul, con la energía de un colibrí, fue la instigadora, arrastrando a un Yu Hitae reacio y al resto de las chicas hacia una jornada de compras.
Yeorum, vestida con una camiseta hecha jirones que revelaba un hombro, se mostraba indiferente y filosófica. La ropa es la cosa más ineficaz jamás creada por los humanos, declaró, acariciando su propio cuerpo con desdén. No llevar nada es lo más cómodo. Kaeul, escandalizada, argumentaba sobre la protección contra el clima, pero Yeorum solo murmuraba sobre especies magras inferiores, sellando el debate con un desprecio racial que hacía a Kaeul quejarse de su racismo. Mientras hojeaban revistas, Yeol, con su nuevo sombrero bucket y una cartera cruzada, señalaba con emoción un conjunto de jeans vaquero y camiseta blanca. Al ser aprobado por Yu Hitae, su sonrisa fue un destello de pura luz en la habitación. Bon, convertida en la estilista oficial, usaba su autoridad, leyes de la naturaleza, para demostrar por qué ciertos vestidos no se adaptaban al exuberante físico de Kaeul, creando formas translúcidas de algodón que se atascaban en el pecho y la cintura, provocando llantos de frustración de la dragón dorado. El centro comercial se convirtió en su nuevo campo de batalla. Yu Hitae, arrastrado por la corriente, se encontró siendo objeto de su insistencia. Le pusieron en las manos un suéter de cuello alto ámbar, y ante la mirada expectante de todas, especialmente de Yeol, que intentó tomar sus bolsas con sus pequeñas manos, cedió. En el vestuario, la habilidad, personalización inherente, amoldeó la prenda a su cuerpo triangular y poderoso, revelando una figura que sorprendió incluso a las chicas, acostumbradas a su habitual discreción. Yeorum, al verlo, tragó saliva con una expresión indescifrable. Pero fue al abrir la puerta de otro vestuario donde encontró una imagen más perturbadora. Bom, dentro, vestía nada más que la gran camisa de negocios blanca de Yu Hitae. Su cabello color hierba recogido en una cola de caballo, su cuello pálido al descubierto, y una sonrisa inescrutable en sus labios mientras jugueteaba con los extremos de las mangas. Quería probármelo, dijo, como si fuera lo más natural del mundo, mientras una luz extraña brillaba en sus ojos, dejando a Yeorum con una duda incómoda y punzante. Dentro del cubículo del vestuario, perfumado por el aroma a tela nueva y algo más profundo, más personal, se desarrollaba un silencioso juego de poder. Bon se dio la vuelta con una calma que rayaba en la provocación, la camisa de Yu Hitae colgando de sus hombros como una segunda piel ajena. HNNG. Eso es un poco pervertido, acusó Yeorum, cruzando los brazos. Lo es, Bon sonrió, una expresión que Yeorum había empezado a ver con frecuencia, un cambio sutil y perturbador en la normalmente serena dragón verde. ¿Cómo me queda? ¿Se ve bien?, preguntó Bon, levantando los brazos para que la tela se tensara sobre su cuerpo. Yeorum, a regañadientes, admitió que se veía bonita, desencadenando una risa suave en Bon. Pero luego, la conversación giró hacia un terreno más peligroso. ¿No lo odiaría ese humano si lo supiera?, preguntó Yeorum, refiriéndose a Yu Hitae. Puede ser, respondió Bon con la misma expresión impasible, antes de hacer un gesto para que Yeorum entrara y cerrara la puerta. Mientras Bon se quitaba la camisa con movimientos deliberados, Yeorum conectó los puntos dispersos, los cumplidos extraños de Bon hacia Yu Hitae, su felicidad tonta cuando él elogió su vestido de noche. Bomunni. Solo estoy preguntando esto, pero tú, comenzó Yeorum, la sospecha cristalizando en su voz. Yo no, le interrumpió Bon, volteándose con una sonrisa incomprensible. Se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio, SHH, y salió del vestuario, dejando a Yeorum sola con la camisa vacía de Yu Hitae y una revelación incómoda. ¿Qué está pasando? Realmente, murmuró para sí, achacándolo a los tornillos sueltos de la raza verde. Mientras tanto, en una zapatería, Yu Hitae observaba a Kaeul acumular zapatos con un fervor que rayaba en la compulsión. Al verle elegir 4 pares idénticos en diferentes colores, una sombra de preocupación cruzó su mente, un eco del dragón dorado de la 4ª repetición, cuya alegría envidiable ocultaba un estrés profundo. ¿Hay algo difícil para ti en estos días?, le preguntó, su voz baja. Kaeul negó con una sonrisa brillante, pero pidió un deseo, viajar a un lugar lejano. Al final del día, una nueva ansiedad nació en Yeol cuando Yu Hitae usó el suéter de cuello alto. La tela, que cubría su cuello y pecho por completo, era una barrera crítica para su ritual de verificar su collar. Sus intentos de tirar de la prenda fracasaron, y el pánico se manifestó en lágrimas silenciosas hasta que Yu Hitae prometió cambiarse. De vuelta en casa en un acto de desafiante gratitud, Yeol le entregó al protector un par de guantes de goma rosas nuevos, no por pura bondad sino porque sus viejos guantes llenos de agujeros por sus púas habían rayado su tazón favorito. No lo rayes le advirtió, antes de rodear su casco con un abrazo fugaz y un «gracias» susurrado, dejando al protector con la cálida certeza de que, a pesar de todo, ser el limpiador tenía sus recompensas. El servicio comunitario era la penitencia de Yu Hitae, una mancha en el expediente del hogar Yu que debía ser limpiada.
el edificio de los centinelas lo recibió con una humedad servil. Ichimon, un oficial de bigote fino y manos que se frotaban como moscas, lo trató no como a un infractor, sino como a un visitante distinguido, presentándole una lista de tareas con la deferencia de un mayordomo. Yu Hitae, cuyo único deseo era cumplir las horas y regresar a casa, eligió la tarea más larga y desagradable: ayudar a los cadetes delincuentes que salían del centro de detención. No es un muy buen servicio, advirtió Ichimon, sudando, son basura relacionada con la violencia, las drogas. Pero Yu Hitae fue terco. El centro de detención subterráneo olía a desinfectante y desesperanza. El carcelero, un anciano de 60 años con una calva mal disimulada y una filosofía de guía con amor, era un charlatán bien intencionado cuyo discurso sobre la redención se estrellaba contra el muro de desprecio de los 27 cadetes reunidos en el auditorio. Ellos eran jóvenes endurecidos por el privilegio y el delito, alborotadores que ignoraban las encuestas y se mofaban del anciano, dejando caer los papeles al suelo con risitas despectivas. Un equipo de documental filmaba todo, ávido de capturar la anarquía para su narrativa. Yu Hitae observaba desde la periferia, no a los cadetes, sino a la estructura de la prisión, calculando mentalmente las probabilidades de que Yorum terminara allí eventualmente. Durante 20 minutos, el carcelero suplicó en vano, su sudor brillando bajo la luz fría. Cuando Yu Hitae preguntó si las horas contaban incluso si terminaba antes, y la respuesta fue afirmativa, algo cambió. Tomó los papeles arrugados de la mano del anciano y empujó las puertas del auditorio. No gritó, no amenazó. Solo se paró allí, inmóvil, y los miró. Su presencia era un glaciar que avanzaba lentamente, un peso invisible que apagaba una a una las voces y congelaba los movimientos. El silencio se extendió, contagioso y pesado. Tú del frente, dijo su voz, seca y resonante. Un cadete, temblando, obedeció. Yu Hitae le entregó los papeles y el reloj de bolsillo. Te doy 3 minutos, declaró, y esas 3 palabras fueron más efectivas que cualquier discurso. El sentido de dirección y urgencia que impuso fue absoluto. Los 3 minutos fueron un tic-tac obsesivo en la mente de cada cadete. Bajo la mirada gélida de Yu Hitae, se movieron como autómatas, llenando las encuestas con una velocidad febril. El carcelero observaba con una expresión entre la gratitud y el shock, sus muaxis faciales contrayéndose en una mueca de desconcierto. Pero faltaban 4. Yu Hitae localizó a uno, una chica fumando un cigarrillo en un almacén adyacente. Se acercó a ella, apagó el cigarrillo con los dedos, manchándolos de ceniza, y la interrogó con una repetición que no admitía evasivas. ¿Por qué estás aquí? Ella, quejumbrosa al principio, se encogió bajo su mirada y balbuceó una disculpa. Los otros 3 estaban en el almacén principal, la puerta atrancada con un bate de béisbol desde dentro. Después de que el carcelero fracasara nuevamente con sus súplicas, Yu Hitae expulsó a todos, carcelero y equipo de cámara, y cerró la puerta. Dentro, en la penumbra polvorienta, pasaron 10 minutos de silencio absoluto. Cuando la puerta se abrió, no fue Yu Hitae quien salió, sino los cadetes. Sus expresiones estaban muertas, la piel pálida y cubierta de un sudor frío, los ojos temblando con un terror visceral. No había heridas visibles, solo el trauma de haber enfrentado algo innombrable. Lo siento. Señor, gritaron, sus disculpas sonando como juramentos. Hake, el líder problemático de la escuela noblece, se transformó en el capataz más diligente, gritando órdenes para alinear a los demás y llevarlos a la cafetería. El carcelero, atónito, vio cómo su filosofía de amor se hacía añicos contra la efectividad del terror puro. El horario de 3 horas se completó en 25 minutos. Yu Hitae regresó a casa. Al día siguiente, esos mismos cadetes, ahora convertidos en un escuadrón de limpieza modelo, los saludaron con un respeto rayano en el pavor, sus escobas dejando el camino impecablemente limpio. Kaeul, escondiéndose detrás de Yu Hitae, los encontró aterradores pero, inesperadamente, amables. Los secretos pululaban en los márgenes de la paz doméstica. En la gran colina detrás del dormitorio 107, el pollito Chirpy libraba su guerra semanal contra las bestias espirituales felinas. Ya no era una pelusa indefensa, sino una esfera amarilla del tamaño de un baloncesto que usaba el maná con destreza, pisoteando cabezas felinas y reclamando territorio. Bom, al descubrirlo, regañó al pollito con voz tranquila pero firme, preocupada por el dolor que sus heridas causarían a Kaeul. Esto no funcionará, decidió, y ordenó al protector que encerrara a Chirpy en el almacén cuando Kaeul no estuviera. Mientras tanto, Yeol tenía su propio secreto. Habiendo dominado el vuelo y el uso sutil de leyes de la naturaleza,
se escabullía por la ventana para alimentar a las mismas bestias felinas con las que Chirpy peleaba. Verlas comer la llenaba de una calma simple, hasta que una de ellas le ofreció un ratón muerto como regalo, que ella rechazó con una mueca de disgusto. El protector, su nueva y rosada armadura de goma brillando, la descubrió. «Joven señorita. No puedes darles comida a los gatos», le dijo, explicando que era la razón por la que Chirpy seguía peleando. Joel, descontenta, cruzó los brazos. «Te odio», murmuró, una queja infantil que no logró mover el corazón de acero del protector. En otro frente, Bom libraba su propia batalla, la de la literatura de terror. Su novela, que ella consideraba aterradora, recibía comentarios burlones. ¿En Q? Entonces, un hombre misterioso se acerca y te agarra por el cuello y eso es todo. Lolololol. Frustrada, le pidió a Yujita su opinión. Él, cuya incapacidad para sentir miedo lo convertía en un crítico terrible, negó que diera miedo. Bom, herida en su orgullo, argumentaba sobre la vulnerabilidad del cuello. Da miedo si de repente cruzan la línea, ¿verdad? Para demostrar su punto, en un arrebato, apagó las luces y agarró a Yujita por el cuello, acercándose lentamente. Él permaneció impasible. Entonces, él decidió mostrarle una alternativa. Matando su presencia, se fundió en la oscuridad. De la nada, un brazo rígido agarró su barbilla, empujándola contra la pared. Jadeó Bom, una sacudida de genuino sobresalto recorriendo su cuerpo. Él se rebeló, preguntando si eso no era más aterrador. Ella, con la cabeza gacha, empujó sus hombros para alejarlo. No fue tan aterrador, ¿sabes?, dijo, pero su corazón de dragón latía con fuerza resonante. Es verdad, y antes de que hagas algo así, ¿puedes al menos darme una señal? Susurró entonces, con un cálido suspiro cargado de algo más que sorpresa. Es preocupante. Y en ese momento, Yujitae, el regresor impasible, sintió una chispa extraña, un deseo nuevo y refrescante de que esa preocupación en sus ojos verdes durara un poco más. La habitación era un receptáculo de silencios sin resolver. El regresor, Yujitae, se encontraba frente a Bom, la dragón verde, cuya preocupación reciente se erigía como un muro intangible entre ellos. Él, un ser tallado por ciclos infinitos de tiempo, no podía comprender la simpleza de su turbación. ¿Qué gesto, qué aproximación en la penumbra había sembrado esta semilla de inquietud? En su mente, acostumbrada a calcular cataclismos, este pequeño misterio humano resultaba desconcertante. Bom, con su mirada típicamente impasible, ahora fruncía el ceño, negándose a revelar la razón. Su negativa no era un acto de rebeldía, sino un movimiento táctico en un juego que solo ella parecía entender. Al devolverle la pregunta, ¿por qué te sentiste perplejo, Ayushi? Invirtió los roles, convirtiendo al interrogador en el interrogado. La atmósfera se cargó cuando ella se levantó, cruzando el espacio que los separaba con una lentitud deliberada. Sus manos se posaron en sus muslos, inclinando su cuerpo hacia él, un acercamiento que era a la vez una invasión y una confesión silenciosa. Su voz, al imitar la suya propia e indiferente, fue un espejo cruel que le devolvía su propia frialdad. No necesitas saberlo, dijo, y en esa frase resonaban todos los rechazos que él le había entregado a lo largo de incontables vidas. Él permaneció en silencio, un bastión de impasibilidad, pero por dentro, las murallas de su política de distanciamiento se estremecían. Ella era el mayor dilema de todas sus repeticiones, la única que constantemente cruzaba la línea que él tan meticulosamente había trazado. Al final, fue él quien, en un raro momento de vulnerabilidad, le confesó la verdad: no ha habido nadie como tú quien haya cruzado la línea para acercarse a mí. Y por eso te encuentro preocupante. Antes de que pudiera ver el destello de conmoción en sus ojos, ya se había retirado, dejando a Bom sola con un diario de observación y la ardiente certeza de que su plan estaba funcionando. La ciudad de la guarida se extendía bajo un manto de noche artificial, sus luces titilantes como ojos vigilantes. Yujita y Bom se movían a través de ella como dos espectros en una cita forzada. Ella, vestida con una camisa holgada y shorts, parecía una criatura frágil y etérea, una ardilla voladora preguntando, ¿cómo se me ve?, en un tono que buscaba validación. Su respuesta, un simple, ¿se ve bien?, era suficiente para ella. El cine estaba vacío, un desierto de butacas rojas donde la película de terror se desarrollaba con una previsibilidad aburrida. Los ojos de Bom se nublaban ocasionalmente, los ojos de la providencia mostrando visiones ajenas a la pantalla, pero él no le prestaba atención. Cada momento juntos era un experimento, una observación fallida para descifrar su preocupación.
En el ascensor desierto, el silencio era tan denso que se podía cortar. En la escalera de emergencia, solo el eco de sus pasos rompía el vacío. Su descontento era palpable, una aura de frustración que la envolvía cuando se detuvo en la calle, mirándolo con ojos de cachorro herido. La condujo a una cafetería de muebles incómodos y mesas bajas, un lugar diseñado para la falsa intimidad de las fotografías. Allí, insistió en alimentarlo con crema batida, un acto que oscilaba entre lo tierno y lo dominante. Cada vez que la dulzura grasosa tocaba sus labios, él se preguntaba por qué accedía. La conversación derivó hacia el pasado, hacia una mujer que lo maldijo. Ella era como tú, confesó, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. La reacción de Bond fue sutil, un leve temblor en los labios, una mirada que bajó al suelo. Luego, como si nada, reanudó su juego, untando crema en su barbilla con una risa baja. Fue entonces cuando él, impulsado por una curiosidad sombría, decidió devolver el gesto. Al limpiar la crema de su mejilla, su piel se sintió frágil bajo sus dedos. La vio perpleja, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de diversión se encendió en su interior. Pero la victoria fue efímera. Cuando su mirada se encontró con la de ella, la perplejidad había sido reemplazada por una sonrisa triunfal. Nos acercamos un poco más, susurró ella, arrastrándolo hacia una proximidad que ya no era un juego. Él era el que ahora estaba atrapado, paralizado por la revelación de que ella había estado orquestando cada movimiento. Su risa, mientras regresaban a casa, era un recordatorio de que, en esta batalla de sutilezas, él era solo un peón. Una niebla de desolación se había apoderado de Yeol. La confiscación de sus caramelos por parte de Bond, en un intento de corregir su quisquillosidad alimenticia, fue un cataclismo en su pequeño mundo. El departamento 301, usualmente un refugio de caótica calidez, se había convertido en una prisión desprovista de dulzura. Yacía en el suelo de la sala, su cuerpo regordete inmóvil, los ojos azules fijos en el techo como si contemplara el fin de todas las cosas. La vida había perdido su sabor, literalmente. Mientras tanto, Yujite observaba con su mirada nebulosa. Para él, la felicidad que encontraba en los dulces era suficiente, pero los otros dragones veían un problema mayor. Kaeul, con su energía inquieta, regañaba su desperdicio de comida. Yorum, la dragón roja, la criticaba con la rudeza de una hermana mayor, y Bom había dictado la sentencia final con una frialdad burocrática. El recipiente de plástico opaco, otrora un tesoro de gemas comestibles, ahora estaba vacío, y con él, el espíritu de Yeol. ¿Cómo podría pasar esto?, murmuró para sí, una letanía de derrota. La desesperación la llevó a idear un plan. Con una determinación fúnebre, se acercó al protector, una armadura viva que era su carcelero. Señaló la puerta con un dedo tembloroso. Vamos a hacer un trato, dijo, su voz un hilo de esperanza. Lo guió al almacén, revelando con solemnidad un agujero de ventilación roto, la ruta de escape del pollito de Kaeul. La información era su moneda de cambio. Los ojos carmesí del protector se oscurecieron de comprensión. Cierra tus ojos, ordenó ella, y con su silencioso asentimiento, un pacto se selló. Yeol salió corriendo, una bolsa de alimento en la mano, hacia la colina donde las bestias espirituales felinas la esperaban. Pero algo había cambiado, su número había disminuido, y los que quedaban, heridos y asustados, la miraron con desconfianza, gruñéndole cuando extendió su mano para sanarlos. El miedo que sintió en ellos era un nuevo tipo de dolor, uno que los caramelos no podían aliviar. Sin embargo, al ver al único gato que se atrevió a comer de su mano, un pensamiento surgió en su mente: si el soborno había funcionado con el protector, quizás también podría funcionar. 34K de habilidades de negociación. 2. El corazón de Yeol latía con una determinación férrea cuando irrumpió en la habitación de Bom. La dragón verde estaba inmersa en su novela, un mundo de terror que nacía del tecleo constante. El oponente era formidable, una legisladora nata, y Yeol lo sabía. Quiero tomar lo que es mío, declaró, su voz titubeante pero su mirada fija en el contenedor escondido tras las macetas. Bom sonrió, una curva gentil de los labios que era más aterradora que cualquier ceño fruncido. Su lógica fue implacable, una trampa dialéctica: si solo comía caramelos, ¿qué pasaría cuando no hubiera más? ¿Moriría de hambre en Ascalifa? Yeol, con la valentía de un soldado marchando a la batalla, prometió no ser más quisquillosa. Puedes confiar, dijo, con la fe ingenua de la infancia. Pero Bom no confiaba en los caramelos, en esa felicidad demasiado fácil. El primer método, la conversación, había fracasado. Entonces, Yeol desplegó la segunda habilidad, el soborno.
extendió sus brazos, pidiendo un abrazo, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, plantó un beso tímido en la mejilla de Bom. ¿Soborno?, preguntó, con una sonrisa esperanzada. La reacción de Bom no fue la esperada. En lugar de ceder, la sometió a un bautismo de besos, una lluvia de afecto que dejó a Yeol sonrojada y confundida, murmurando para sí: soy un funcionario público corrupto. La segunda habilidad había fracasado espectacularmente. Con el orgullo herido, recurrió a la tercera y más desesperada estrategia, la toma de rehenes. Se sentó junto a la laptop de Bom, su rostro adoptando una rigidez que había visto en los dramas. Esto es, un rehén, anunció. Creó una esfera de agua que se cernía sobre la máquina, una amenaza torpe. No habrá un mañana, para la laptop, declaró, con la solemnidad de un ultimátum. La respuesta de Bom fue un golpe letal: ¿no me importa? Reveló que la novela estaba guardada en otro lugar. Demonio Azul, la llamó, y con ese nombre, toda la fachada de Yeol se derrumbó. La tercera habilidad era un fracaso. Derrotada, salió de la habitación con los hombros caídos, su espalda impotente siendo el último testimonio de su completa derrota. Al verla partir, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Bom. El juego había terminado, y ella había ganado. Una nota oficial de la guarida anunciaba un periodo de consulta del tutor, un trámite burocrático que Yu Hitae planeaba ignorar hasta que la curiosidad dorada de Kaeul lo descubrió. La idea de una conversación informal electrizó el ambiente del departamento 301. Kaeul, con su pollito Chirpy en brazos, saltaba de emoción. Yeol observaba con una chispa de interés renovada en sus ojos color agua. Fue Bom quien, con su astucia habitual, lanzó la propuesta que cambiaría la dinámica, que Yu Hitae les hablara de forma cortés durante la consulta. La reacción fue un coro de entusiasmo y súplicas, un asedio de miradas brillantes y sonrisas esperanzadas que chocaron contra el muro de su negativa. No quiero, dijo, y el aire se escapó de la habitación como un suspiro colectivo. La decepción era tangible, un peso frío que se asentó sobre todos. Procedió con la consulta, un intercambio mecánico de preguntas y respuestas hasta que Yorum, con su habitual irreverencia, lanzó una pregunta al azar: ¿a quién crees que conoces mejor de todos los presentes? La pregunta, trivial para ellas, resonó en la mente del regresor con la fuerza de un trueno. Él, un ser que sobreanalizaba cada instante, se tomó un silencio para reflexionar. La respuesta, cuando llegó, fue simple y devastadora: Kaeul, por supuesto. La sorpresa se extendió por la habitación, pero en los ojos dorados de Kaeul no hubo solo asombro, sino una duda profunda. ¿A mí?, preguntó, incapaz de conciliar su respuesta con la distancia que sentía entre ellos. Él afirmó conocerla mejor, un conocimiento forjado no en la conversación, sino en la observación de una vida pasada que ella no recordaba. Esa noche, mientras Kaeul se dormía abrazando a su pollito, Yu Hitae la observó en silencio. La séptima repetición parecía un éxito, juzgando por la paz de su sueño. Pero en su mente, ya no veía a la niña de 11 años, sino a la mujer de 20 que había conocido en la cuarta repetición, Baby Yeyou, la dragón dorado cuyo brillo público ocultaba una oscuridad creciente. Recordó su primera reunión, su cabello rubio en una coleta, sus ojos más brillantes que el oro, y la lenta e inexorable formación de óxido en ese metal precioso. El éxito presente era un espejismo frágil, sostenido sobre los cimientos rotos de un pasado que solo él atesoraba. La niebla del pasado se condensaba en la mente del regresor, un veneno de recuerdos que teñía el presente. En la cuarta repetición, la dragón dorado, BY, se consumía en una espiral de autodestrucción donde las drogas eran solo un síntoma de una fractura interna mucho más profunda. Yu Hitae, entonces un guardián distante, era el espectador forzoso de su decadencia. La veía sucumbir ante sustancias que, potenciadas por su fisiología draconiana, la sumían en un letargo lujurioso y vulnerable. Piensa en mí como tu hija, le suplicaba con una voz que era un quebrado susurro, mientras su cuerpo, cubierto apenas por una bata de seda, se arqueaba en el sofá dorado. Él, cuyo corazón ya comenzaba a petrificarse, sentía una irritación profunda, un impulso sordo de sacudirla con violencia para devolverla a la realidad. Pero solo cumplía con su deber, ocultando el desprecio en el rincón más oscuro de su ser. La llevaba a su lecho, un trono de princesa vacío, y la arropaba con una frialdad mecánica. Era un ritual mudo, la caída, el cuidado distante, y las disculpas vacías a la mañana siguiente. Lo siento por lo de ayer. No sé por qué estoy así, murmuraría ella, evitando su mirada, una actriz que había olvidado su guión fuera del escenario. Pero las grietas se hacían más grandes. Un loro blanco,
una mascota recomendada por un psicólogo televisivo, se convirtió en un mudo testigo de su angustia. Por las noches, BY pateaba las mantas, rasgaba las sábanas y su respiración se convertía en un jadeo áspero e incontrolable. Solo el animal, volando hacia ella y actuando con una ternura instintiva, lograba calmarla. Era un frágil equilibrio, un castillo de naipes sobre la mesa de una psicópata. Mientras, en el presente de la séptima repetición, Kaeul despertaba de una siesta plácida, su rostro florecido en una sonrisa que parecía genuina. Sí, Ayu sí. Estiraba los brazos, abrazaba a Chirpy, y su mundo se reducía a la simple alegría de un paseo. Yu Hitae lo seguía, observando cómo la carga de la pequeña dragón dorado sobre sus hombros era tan ligera, tan diferente del peso muerto que cargó en el pasado. La inocencia de Kaeul, su risa cascada, era un espejismo doloroso que le recordaba todo lo que BY había perdido, todo lo que él no supo, o no quiso, salvar. Cada paso en ese paseo soleado era un contrapunto agonizante a los recuerdos de una habitación oscura y el olor dulzón de la autodestrucción. La tranquilidad se hizo trizas con la aparición de 3 figuras enfundadas en trajes de materiales peligrosos. Eran del Departamento de Gestión de Bestias Espirituales, y sus miradas, duras como el acero, se clavaron en Chirpy. El ambiente primaveral se congeló de repente. ¿Está registrado por casualidad? La pregunta cayó sobre Kaeul como un ladrillo. Su mente, Yuchuel y un torbellino de alegría, se quedó en blanco, paralizada por una culpa que no había sentido hasta entonces. Yumem, sí, balbuceó, pero su expresión delataba la verdad. El pollito, sensible al miedo de su dueña, comenzó a temblar en sus brazos. Las palabras del personal sonaban lógicas, razonables: cuarentena, desinfección, procedimiento. Pero para Kaeul, no eran más que eufemismos para arrebatarle a la única criatura que la miraba sin juzgarla, que la seguía incondicionalmente en sus días más grises. Recordó cómo Chirpy frotaba su suave pelaje contra su espinilla al volver a casa, el cálido peso de su cuerpo, la pregunta muda en sus ojos negros: ¿pasó algo? Mi querida deidad guardiana. Esa dependencia mutua, ese amor simple y total, era lo que ahora defendía. No. No tiene nada. Te daré eso, documento o lo que sea mañana, suplicó, su voz quebrada por el pánico. Pero las manos de los adultos, fuertes y decididas, se extendieron. Uno de ellos agarró a Chirpy por el ala, y el grito ahogado del animal, el forcejeo de sus patas, fue la chispa que incendió la pradera. Sin pensarlo, impulsada por un instinto ancestral de protección, el maná de la dragón dorado estalló en su pecho. Un relámpago Fork, un destello de ira dorada y absoluta, surgió de sus manos con la velocidad de una bala. Era un poder suficiente para reducir a cenizas a todos los presentes. El aire crepitó con la energía destructiva. Pero, antes de que la muerte se consumara, una mano firme agarró su muñeca. Yu Hitae. Él había llegado en el preciso instante, conteniendo el cataclismo con su mera presencia. Kaeul, al verlo, recuperó el sentido de un golpe. La tensión se desvaneció, dejando en su lugar un temblor incontrolable. Ella temblaba, Chirpy temblaba. Él no dijo nada, solo la miró con sus ojos profundos, pero su intervención había evitado lo irreparable. El personal, ahora aterrorizado y confundido, fue manejado con brusquedad por Yu Hitae, quien invocó su autoridad como tutor y a conocidos en los centinelas para cerrar el asunto. Pero el daño ya estaba hecho. En el camino a casa, Kaeul caminaba como un autómata, murmurando disculpas vacías. Estoy bien, repetía, una y otra vez, como un mantra destinado a convencerse a sí misma. Pero Yu Hitae sabía que no era así. La máscara se había resquebrajado, y por la grieta asomaba el mismo miedo y la misma fragilidad que una vez consumieron a BY. Kaeul se aferraba a la normalidad con la desesperación de un náufrago a un tablón. Helado, exclamó con una sonrisa forzada, sacando un bote del congelador, intentando ahogar en azúcar la amargura que sentía. Se comió no solo el suyo, sino el de todos, un acto de glotonería que era un grito de auxilio disfrazado. Yorum, olfateando la anomalía, la persiguió por la casa en una comedia grotesca que solo acentuaba la tristeza subyacente. ¿Por qué comerías todo eso, idiota? Los gritos resonaban, pero no podían ocultar la verdad: Kaeul no estaba bien. Mientras, Chirpy, traumatizado, se había enterrado bajo una manta, temblando en silencio. Kaeul lo cuidaba con devoción, limpiando incluso sus accidentes con hechizos, pero cuando salía de la habitación su sonrisa era una máscara tan transparente que hasta los ojos del equilibrio de Yu Hitae podían ver la falsedad extrema que latía bajo su superficie.
Él comprendió entonces que necesitaba algo más que palabras. Necesitaba una llave para ese candado del pasado. Recordó un plato de la cuarta repetición, un consuelo que BY solicitaba en sus peores momentos, la ofrenda por la paz eterna. Junto a Bomb, se sumergió en la cocina, un lugar que usualmente era ajeno a él. Cortó carne y verduras con una precisión mortal, moliendo intenciones asesinas junto con los ingredientes. La salsa, una mezcla de especias de Ascalifa que BY había obsesivamente replicado en la tierra, fue el mayor desafío. Bomb, con su paladar imperturbable, probaba y ajustaba, hasta que el olor que emanó de la olla fue inquietantemente familiar. El resultado fue una sopa espesa y saludable. Yeol, atraída por el aroma, fue la juez no intencionada. Su sonrisa brillante y su pregunta. «¿Hay más?», fueron la validación que necesitaban. Yu Hitae llevó el cuenco humeante a la habitación de Kaeul. Ella estaba acostada, mirando la forma temblorosa de Chirpy bajo las cobijas. «Huele increíble», dijo, con una voz que intentaba sonar alegre. Se sentó y tomó la cuchara, llevándose a la boca el primer sorbo de esa sopa que era un puente entre dos vidas. Y entonces, sucedió. Su tarareo se cortó de golpe. Sus ojos dorados, antes sombríos, se abrieron de par en par, inundados de un reconocimiento visceral y doloroso. La máscara de la Kaeul de 11 años se resquebrajó por completo, y por un instante, en la profundidad de su mirada, asomó la mujer atormentada de 30 años que una vez fue. Miró a Yu Hitae, y en su silencio había una pregunta aterradora: ¿cómo sabías? El recuerdo irrumpió con la fuerza de una mazmorra desatada. En la cuarta repetición, la máscara de BY se quebró para siempre. Su loro, su mudo confidente, repitió ante las cámaras las palabras vulgares y violentas que ella pronunciaba en privado. El escándalo fue un tsunami de odio que la arrastró. Encerrada en una tienda de campaña en una fisura de rango SS, la dragón dorado se desmoronó. Yu Hitae la encontró una noche, sus manos blancas estrangulando el cuello del animal, deteniéndose justo antes de romperlo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «No lo sé. No lo sé. Solo sal por ahora», suplicó, pero una oscuridad más profunda se cernía sobre ella. Poco después, desapareció. En su tienda, solo quedaba una cruz dibujada con sangre, el símbolo de Cruzada de Sangre, una organización de tráfico de personas. La irritación de Yu Hitae entonces era un fuego frío que le quemaba las entrañas. Debería matarlos a todos o algo así. El tercero del ranking mundial, que había ocultado su identidad, emergió con toda su furia. Bajo el alias de 4 Life, se adentró en una mazmorra masiva, un laberinto de bosques ancestrales y montañas de 4,95 millones de kilómetros cuadrados. El tiempo era su enemigo. Atravesó puestos de control militar con brutal eficiencia, ignorando protocolos y órdenes. Su camino fue una estela de violencia. Enfrentó a una tribu de trolls pelirrojos, aplastando cabezas y rompiendo garrotes con su espada artefacto, condena del soldado antiguo. Recibió golpes que le hicieron sangrar la nuca, pero su cuerpo, endurecido en repeticiones pasadas, aguantó. Luego vino el bosque espada, un paisaje de pesadilla donde la hierba misma cortaba como cuchillas y los árboles intentaban descuartizarlo. Para atravesarlo, robó agua bendita y bebió de una vez, profanando un santuario con tal de ganar segundos. Dentro del bosque, las cuchillas le desgarraron la piel, le rajaron la mejilla, le rompieron el cartílago de la oreja. Su ropa se empapó de una sangre oscura y pegajosa. Y entonces, se enfrentó al dueño de ese infierno, la espada fantasma, un jefe ese y nacido del rencor de innumerables espadachines. La batalla fue una danza macabra. Yu Hitae fue acribillado, su cuerpo quedó como un pincho de espadas. Usó la dragonificación de 7 cabezas, una autoridad robada, y su sangre se volvió azul, agudizando sus sentidos hasta un nivel sobrehumano. Tras un minuto de intercambios brutales, logró atravesar el corazón del fantasma. Salir del bosque espada fue un suplicio. Se arrancó las espadas clavadas, una a una, mientras la sangre brotaba a borbotones. Sus ojos estaban dañados, algunos fluidos oscuros manaban de ellos. Pero no se detuvo. Avanzó, impulsado por una furia autodestructiva y un odio hacia su propia debilidad pasada. Cuando un escuadrón de exploradores de élite, Vanguard ST, intentó detenerlo por su propia seguridad, no lo dudó. Los mató a los 3 con una frialdad aterradora, aplastando cuellos y decapitando cuerpos. La eficiencia sobre la moral. La misión sobre la vida. Así era el Yu Hitae de la cuarta repetición,
un psicópata forjado en el fracaso, corriendo hacia la oscuridad para rescatar a un dragón que ya se había perdido a sí mismo. El final del camino no fue una guarida de demonios, sino una cueva al final de una cadena montañosa. Yuhitae, tambaleándose, con su cuerpo convertido en un mapa de dolor y cicatrices reabiertas, entró con cautela. No había rastro de los secuestradores, ni de cruzada de sangre. Solo un silencio profundo y pesado. Y entonces, la vio. No era la celebrity vulnerable, ni la mujer atormentada. No era BY. En el centro de la caverna, desplegando una presencia que oprimía el aire mismo, estaba el dragón dorado en su forma verdadera. Escamas de oro que brillaban con una luz interior, músculos poderosos, alas plegadas que prometían cubrir el cielo. Su mirada era pura dignidad, un abismo de poder que hacía sentir a Yuhitae, el tercero del ranking, insignificante. Toda la carrera, toda la sangre derramada, toda la violencia desatada, lo habían llevado hasta este momento. No hubo un rescate épico, no hubo un enfrentamiento final con los malvados. Solo el dragón y él, en la penumbra. La revelación fue un golpe más devastador que cualquier espada fantasma. Ella no había sido secuestrada. Se había ido. Tal vez todo, el incidente del oro, la crisis, la cruz de sangre, había sido una elaborada representación para escapar de la prisión de su propia vida. Yuhitae, con el lastre de sus heridas y la amarga ironía de la situación carcomiéndolo por dentro, abrió la boca. Las palabras que salieron de sus labios no fueron de alivio, ni de preocupación, ni de triunfo. Fueron las palabras de un tutor exasperado, de un guardián que había visto cómo se repetían los patrones de autodestrucción una y otra vez. Un suspiro cargado con el peso de 7 vidas de fracasos. Tú necesitas que te regañen. Era el epílogo perfecto para una tragedia que siempre supo cómo iba a terminar, y sin embargo, no pudo evitar interpretar su papel hasta el final.